Muy buenos días, soy Gustavo González, estudiante de la Universidad de Dubka en la carrera de Criminalística Ñ1. En el día de hoy voy a exponer un trabajo de lo que implica el atropello, el estudio de atropello en la criminalística, cómo un perito puede determinar en un escenario activo o pasivo. En este caso, activo sería cuando los elementos están todavía en el lugar de los hechos, y pasivo cuando ya los elementos se han retirado y el perito debe de tener o sacar un análisis en cuanto a qué ocurrió y elevar un informe. Cuando ocurre un atropello, generalmente tenemos tres escenarios para investigar. Uno es por el método genérico, energético, físico, matemático. El otro sería un método de Harper, que sería un método experimental a través de estudios empíricos laboratoriales hechos por la SAE, en donde Harper nos enseña a nosotros que a través de los daños que han sufrido, como que ha sufrido en este caso un vehículo en específico que atropelló a un peatón, ese daño que quedó en el vehículo nos determina a nosotros ciertas magnitudes como la velocidad. De acuerdo a la velocidad podemos determinar otros elementos que a nosotros nos interesan. Otro de los elementos que tenemos es la fuerza de impacto y la distancia de proyección que tuvo desde el punto de impacto hasta el punto en donde quedó la víctima. Entonces, esa distancia de proyección que nos enseña John Searle y también Harper, siempre dentro de los análisis hechos por la SAE, Sociedad Americana de Ingenieros, determina que la distancia es bastante variable y la distancia se debe de calcular primeramente en lo que corresponde a la vertical de lanzamiento, para luego determinar su posición final de acuerdo al lanzamiento que ocurrió en forma vertical, y al momento de que cae, rebota y es arrastrado por la inercia. Eso es lo que nos enseña John Searle en sus estudios. Estos estudios están dados para analizar la velocidad del vehículo. ¿Por qué para nosotros es importante analizar la velocidad? Porque dentro de la velocidad nosotros determinamos el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el momento en que el conductor observa que va a ocurrir un accidente y determina una acción de frenado, tratando de evitar ese accidente. Ese tiempo de reacción está dado por 1,5 segundos. Vale decir, el conductor que venía tuvo medio segundo para observar al peatón, es decir, observar el accidente posible, y tuvo 1 segundo para determinar su frenado. Entonces, de acuerdo a ese tiempo de reacción, es cuando el conductor puede reaccionar a tiempo y evitar el accidente, o no reaccionar a tiempo y que ocurra el accidente. Allí el perito debe de analizar otros elementos a tener en cuenta, que pasaremos a explicar más adelante. Para poder ordenar toda esta explicación, voy a en este momento hacer una pausa, voy a borrar todos estos elementos y vamos a someternos solamente a lo que es el método energético, físico, matemático que queda a través de las huellas. Seguimos con la clase. En este momento vamos a tratar de explicar el método energético a través de la física, donde la física empieza a ayudar a la criminalística, ¿sí?, a determinar los fenómenos creados por el hombre. Bueno, en este caso nosotros necesitamos determinar velocidad y nos vamos a basar en las huellas o en los elementos que hemos encontrado en el lugar de los hechos. En este caso tenemos 2 huellas de frenado en donde debemos de tomar siempre la huella más larga, y en este caso, como ejemplo, la huella más larga nos da 16 metros, para lo cual nosotros tenemos una fórmula de velocidad, que es una de las fórmulas en donde tenemos que la raíz cuadrada de 2, que es un valor constante,
multiplicado por G, que es el valor de la gravedad a nivel del mar, 9.8 metros sobre segundos, tenemos que mu es otro valor constante. Acá después hay que explicar que esto está dado a través de una tabla donde tiene muchas variables de acuerdo a si el camino, en este caso asfaltado o pavimentado, estaba seco, estaba húmedo, estaba muy mojado de lluvia, había recién empezado a llover, porque es distinto cuando está muy mojado, una calle está muy mojada, a cuando empezó recién a llover, por la arenilla que empiezan a moverse y a flotar con el agua, en donde hacen una pequeña carpeta y las ruedas sufren de una falta de adherencia. Bien, este es el valor mu, multiplicado por la huella, por la longitud de la huella. En este caso tenemos nosotros que hacer un reemplazo directo, en donde 2 es un valor constante, en este caso 2 por 9.8, que es el valor de la gravedad, por mu, determinado que la tabla corresponda a este escenario, por la longitud de la huella. Y reemplazamos los números y tenemos que nuestra velocidad fue de 14.81 kilómetros por hora, de acuerdo a los datos encontrados. Bien, voy a repasar un poquito. Velocidad, entonces tenemos que es la raíz cuadrada de un valor al cuadrado, pero en este caso ya no ponemos al cuadrado porque acá ya lo estamos representando. Entonces nos evitamos poner todos los elementos al cuadrado. Tenemos que es un valor constante, dada de un mapa cartográfico y de estudios de alternativas y posibilidades. Tenemos la gravedad, que es un valor de 9.8, siempre de acuerdo al nivel del mar. Esto varía de acuerdo a lugares altos. Y mu, que es un coeficiente de fricción de 0,7 en este ejemplo, dado que se determinó que el piso estaba seco. Porque si esto varía de acuerdo otra vez a el tipo de suelo que estamos teniendo o que se tuvo en ese momento del accidente. Y tenemos por h, que es la huella de frenado, o sea, la longitud de frenado. De acuerdo a estos datos nosotros tenemos la velocidad del vehículo. Entonces con esto terminamos la parte de exposición de lo que corresponde a cálculos físicos para determinar velocidad, de acuerdo a la huella encontrada. Bueno, ahora vamos a explicar un poco el método Harper. Básicamente el método Harper, siempre a través de los estudios de la SAE, nos dan un parámetro sobre los daños que han quedado por el automóvil. Harper se basa en los daños físicos acaecidos en el vehículo para determinar su velocidad, su impacto o su tiempo de reacción. En este caso nosotros tenemos que un peatón que cruza la calle y es impactado por el vehículo, es por dos motivos, dos principales motivos. Cuando no hay distancia entre peatón y vehículo, la primera y la fundamental de todas es porque es un gran pelotudo, ¿sí? Por eso acá señalé. Ok, basándonos en otra evidencia, Harper dice que si el vehículo no ha sufrido ningún daño en su parte frontal, pero hubo un atropello y el peatón cayó muy delante del vehículo, entonces Harper dice que no se aplica su fórmula, directamente se aplica un descuido o otra de las cosas, el conductor del vehículo tuvo a bien frenar a tiempo, obviamente que no tuvo lo suficiente y le tocó al peatón, y dadas las masas de cada quien, el peatón es el que sufre la caída. Entonces, en ese caso no se aplica una fórmula, pero si la situación fuese distinta, y hago una pequeña pausa aquí, Harper nos dice que si el golpe que sufrió el vehículo fue en su inmediata parte frontal, incluso rompiendo algunos de los faros, y queda aquí el golpe, entonces la velocidad media en la que iba el vehículo
era de 20 a 30 kilómetros por hora. Si el daño sufrido por el vehículo, voy a cambiar el color, si el daño sufrido por el vehículo solamente afectaba a parte del capot o cofre, en este caso frontal más cofre, entonces el vehículo venía a una velocidad de 40 a 45 kilómetros por hora. Si el daño sufrido por el vehículo acercaba a una parte del parabrisas, la parte inferior del parabrisas, entonces el vehículo venía a 50 kilómetros por hora. Según siempre Harper, si los daños al vehículo afectaban a todo el parabrisas, incluso una parte del capot, del techo del vehículo, este vehículo venía a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Harper nos indica también, según sus estudios empíricos y de laboratorio a través de los laboratorios de Sears, digo bien, de la SAE, si el golpe avanzó más y tomó toda la parte del techo del vehículo, incluso afectó a cierta parte del parabrisas y o al capot trasero del vehículo, pues este vehículo venía de 60 a más kilómetros sobre hora. Quiere decir que, según los estudios basados en más de 150 estudios basados en lo que Harper estuvo trabajando, si el vehículo si se determinase que el vehículo sufrió N abolladuras, es porque venía a estas velocidades. Eso nos sirve a nosotros para determinar, a nosotros peritos, nos sirve para determinar la velocidad, el tiempo que tuvo el conductor para ver el accidente. Recuerden ustedes los 1.5 segundos de reacción. Pues bien, este tiempo está acortado de acuerdo a la velocidad con cual venía desplazándose el vehículo en cuestión. Bien, estos son los estudios de Harper, los cuales se determinan a través del peritaje de cómo quedó el vehículo después del accidente. Y más nada, esto es una prueba de laboratorio. A partir ya desde 1900 en adelante la SAE ha estado trabajando en estos estudios, pero es en el año 2000 donde se acentúan estos estudios para sacar estos parámetros. Eso es todo en cuanto a Harper. Seguimos con la exposición. En este momento vamos a hablar de los cálculos de velocidad según John Searle, en donde él determina que la distancia de proyección sufre un impacto vertical, siguiendo la secuencia, en donde el cuerpo cae, rebota y es arrastrado hasta su posición final. Para tener esta fórmula más ecuánime, John Searle determina una velocidad mínima con la ecuación de 2g por mu por distancia sobre 1 más mu al cuadrado. Entonces con él tiene una velocidad mínima, pero dice que él necesita una velocidad media para hacerlo más ecuánime posible, donde él determina que la velocidad máxima, que es 2g mu por distancia, en donde varía según su tabla el valor de mu, y pone 0,66. Esto tiene una tabla de referencia de acuerdo a la envergadura de la persona, al tamaño de la persona, si fue criatura, fue una persona mayor, de contextura grande, pesada, en fin. Entonces esa tabla nos indica a nosotros el valor de mu.
y teniendo ambas velocidades, él saca una media. Entonces, con eso se aproxima más a la realidad de lo que pudo haber ocurrido. Vale decir que, yéndonos otra vez a los cálculos de velocidad o a los cálculos de daño de Harper, cuando un automóvil detiene la marcha y lastimosamente impacta al peatón y el peatón cae en ese instante y no deja marca, pues entonces no hay ningún cálculo. ¿Por qué? Porque se determina que el vehículo venía frenando, disminuyendo su aceleración hasta encontrarse con el peatón. Bien, con esto terminamos nosotros lo que es la exposición sobre los tres elementos que un perito puede encontrar y determinar por qué ocurrió un accidente. Trataré de incluir acá en el trabajo práctico algunos ensayos más reales que hemos obtenido para poder despejar situaciones encontradas, porque deben de saber que no siempre se encuentran con estos valores o con estas escenas. El perito muchas de las veces, y la mayoría de las veces, va cuando ya la escena se limpió. Entonces tiene que referirse a cómo quedó el cuerpo, ya sea si quedó herido y fue al hospital o falleció y fue a la morgue. Entonces se debe de remitir el perito a los informes médicos o a los informes forenses. A partir de allí, y dado la gravedad con lo que quedó la víctima, se determina en qué parte del cuerpo afectó el primer golpe. Eso es todo. Muchas gracias.